Por allá me espera una gran sorpresa. Hermoso día para estar entre las plantas y también para mostrarles una sorpresa que acabo de encontrar. Miren lo que encontré en un espacio público. Una piña de araucaria. En este caso se trata de la araucaria australiana o araucaria bidwilli. Primero les voy a contar bien de qué se trata y luego voy a hacer la prueba de sabor de este gran alimento. La araucaria australiana o pino bunia es nativa del sureste de Queensland, Australia. Es un árbol de porte piramidal que puede llegar a crecer de 40 a 50 metros de alto. Vive entre 300 y 500 años. Puede crecer en climas con temperaturas de hasta 12 grados bajo cero. Sus hojas soportan la nieve. Es un árbol que agradece la ubicación a pleno sol. Los árboles comienzan a regalar piñas a los 14 años. Las piñas o conos pueden pesar hasta 10 kilos y pueden llegar a tener de 50 a 100 semillas. Se puede propagar por semilla y por esqueje. En su lugar de origen es dispersada por el ser humano y por la zarigüeya de orejas cortas. Se han realizado estudios donde colocaron cámaras y detectaron a la zarigüeya como primera evidencia de un vector animal. Fructifican cada 2 o 3 años. Una vez polinizadas, las piñas tardan hasta 18 meses en madurar. Produce conos masculinos y conos femeninos. Los femeninos son los que nos regalan sus nueces. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Los frutos son ricos en vitamina E y tienen minerales como potasio, magnesio, hierro y zinc. Ayuda a reducir los niveles elevados de colesterol malo. Son excelentes para levantar una anemia y subir las defensas. Ahora les voy a contar otros datos interesantes. Su madera se utiliza en la carpintería y es fácil de trabajar. En espacios públicos de Australia se suelen ver carteles de advertencia. Y eso porque en el momento que cae una piña, cae de mucha altura y con mucho peso. Imaginen estar debajo de esta piña en el momento que cae. Esta piña que encontré pesa 4 kilos y 600 gramos. En Australia hay árboles con extrañas marcas horizontales. Esas marcas las hacen los nativos para facilitar escalar y cosechar las piñas. También trepan mediante el uso de enredaderas. Para los nativos australianos es un árbol sagrado. En el momento de la gran cosecha
tradicionalmente los nativos han celebrado las fiestas Bunia, momento de grandes reuniones de clanes. Para contarles acerca de su aspecto comestible y luego pasar a probar el piñón, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para obtener los piñones voy a dejar que el proceso se dé de forma natural. Así que voy a dejar que la piña se seque y se vaya desarmando. Luego de una semana, la piña comenzó a desarmarse de forma natural. Así que ahora, para continuar con el video, vamos a ir adentro. Para los nativos australianos, los piñones han sido un alimento importante, quienes los comen en una variedad de formas: crudos, procesados, cocidos y fermentados. Al igual que los usos que le dan los nativos de nuestra región a la Araucaria angustifolia y a la Araucaria araucana, uno de los principales usos que le dan los nativos australianos a los piñones de esta variedad es molerlos y utilizarlos para hacer pan libre de gluten. Cuando la piña se va desarmando, lo hace como si fuera un juego de rompecabezas, pero de la naturaleza. Y nos regala sus partes, las cuales algunas son delgadas, como esta, y otras son más gorditas, como esta. Se nota la diferencia entre las dos. Bueno, esta es más gordita porque acá está su nuez, su piñón. Y para obtener la nuez o piñón, lo único que tenemos que hacer es retirarle su exterior. Y para eso vamos a presionar y la nuez va a salir fácil porque la capa o piel que la recubre es muy fina. Esta es la nuez o piñón de Araucaria australiana. Los piñones se pueden consumir tanto crudos como cocidos. Nutritivamente son muy similares a las castañas. Con los piñones se puede hacer harina y luego con la harina se puede utilizar para hacer pan o galletas. También sirven para hacer leche, tostados como snack o bebidas fermentadas. Su semilla puede demorar hasta 2 años en germinar. Desarrolla una raíz parecida a la zanahoria, la cual es comestible y es considerada un manjar, con un poder nutritivo tremendo, crujiente y de sabor similar al coco. Algo muy importante a la hora de cocinar esta nuez o piñón es que hay que perforar la cáscara porque de lo contrario puede explotar. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Uno de los frutos lo voy a probar crudo, otro cocido al vapor y otro tostado a la plancha. Ahora los voy a pelar. Voy a utilizar un cuchillo. Siempre hay que utilizar una herramienta ya que esta cáscara es muy dura. Les conté que a uno de los piñones lo voy a consumir cocido al vapor y para eso voy a utilizar una vaporera. Listo, luego de media hora ya tenemos cocido al vapor al piñón. Ahora retiramos y reservamos. Bueno, ahora al tercer piñón lo voy a tostar y para eso voy a utilizar una plancha de hierro.
la cual debemos calentar. Una vez que la plancha esté bien caliente, colocamos el piñón. A medida que se va tostando, vamos cambiando la posición del piñón para que quede tostado de forma pareja. Listo, una vez tostado el piñón, ahora retiramos. Listo, acá ya tenemos los 3 piñones de araucaria que voy a probar. El crudo, el cocido al vapor y el tostado. Ya mismo voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, el momento de probar los piñones. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor. En este caso se trata del fruto de la Araucaria Big Willy, también conocida como Araucaria australiana. Ya estoy bien preparado, voy a pasar a probar este fruto y luego les cuento. Bueno, primero vamos por el piñón crudo. Mm. Mm. Muy bueno. Vale la pena. Ahora les cuento. Está muy bueno el fruto crudo. La textura es crujiente y algo jugosa. Y el sabor me recuerda un poco al coco, pero es diferente. Ahora vamos por el segundo piñón. Esta vez cocido al vapor. Vamos. Mm. Mm. Muy bueno. Ahora les cuento. Quedó buenísimo el piñón cocido al vapor. La textura se transformó totalmente. Quedó gomosa y algo mantecosa. Y el sabor quedó buenísimo, semidulce, una mezcla entre coco y manteca. Ahora vamos por el tercer y último piñón. Esta vez tostado a la plancha. Ya lo pruebo y les cuento. Mm. Mm. Muy bueno. Ya les cuento. También quedó buenísimo el piñón tostado a la plancha. La textura quedó mucho más seca y el sabor se potenció. Me recuerda menos al coco y sí mucho más a otras variedades de araucaria. Con esta última versión, donde la textura quedó mucho más seca, se me ocurre que es la versión ideal como para hacer harina de araucaria. Para resumir, me gustaron los piñones de Araucaria Bitwilly tanto crudos como cocidos al vapor o como tostados a la plancha. Los tres quedan muy buenos, difieren en cuanto a textura y en cuanto a sabor. Así que si tienen frutos de esta Araucaria, prueben cuál es la versión que más les gusta a ustedes. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar 4 videos muy recomendados, pero uno es muy especial, ya que venimos hablando de araucaria, les voy a dejar una receta que hice en base a otra variedad de araucaria, que es el pan de sabor dulce o torta de piñones de araucaria angustifolia. Espero que lo vean y que les guste. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero no sin antes pedirles que si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube
Les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos. Chau, 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 chau.